Sean ustedes bienvenidos al curso virtual de Administración Pública, la maestría de Administración Pública. Vamos a comenzar con el curso de Administración Pública 2. Espero que el contenido sea de su agrado. Es bastante contenido, es muy sustancioso y espero que hayan leído muy detenidamente lo que el doctor Aguilar hoy nos brinda para la sesión de esta semana número 1. Ya hoy en la mañana, desde anoche estuve leyendo lo que ustedes están comenzando pues a escribir. Hoy en la mañana dediqué más o menos como una hora para leer y para contestarles pues a varios de ustedes, y la mayoría está satisfecha con el contenido. Yo creo que es el tema sobre gobernanza, gobernabilidad, gobernación, 4 elementos importantes que el doctor Aguilar plantea. Así que espero que todos puedan participar el día de hoy. Así que muy buenas noches. Vamos con la filmina número 2, Axel, por favor. El doctor Aguilar Villanueva, como dice en la filmina número 1, sitúa como campo central de sus indagaciones y de sus reflexiones de la administración pública moderna el tema de la gobernación, es decir, la construcción o la construcción de la capacidad de gobernar del gobierno. En el mundo contemporáneo actual, la administración pública es una ciencia que está vinculada al tema de, como en el curso de Estado, Gobierno y Administración Pública, yo les indiqué rápidamente que una de las funciones de la administración pública es ser el enlace entre el Estado y la sociedad. Pero contemporáneamente eso tiene un adjetivo que se llama Estado democrático, y entonces la administración pública y la gestión pública cobra una relevante dentro del fortalecimiento, consolidación en la democracia en un país. En el caso de Guatemala tenemos que estamos todavía en una transición a la democracia, lo que significa que es una democracia que está creciendo, que se está madurando, es una democracia muy joven. Dentro de esta democracia joven que tenemos en Guatemala, que inicia en 1986, 10 años después está la firma de los acuerdos de paz, 23 años después estamos trabajando sobre un análisis continuo sobre la firma, sobre cuál es el papel del Estado en el contenido de la firma de los acuerdos de paz. Entonces significa que llevamos 33 años de la frágil democracia que se llama Guatemala. No con eso no estoy indicando que es un Estado fallido ni nada por el estilo, sino que estoy diciendo que es una democracia todavía joven, que todavía tenemos la oportunidad de hacerla crecer, de fomentarla y de consolidarla. Entonces, Aguilar Villanueva plantea esa capacidad de gobernar del gobierno. Recuérdense que algo que vimos en el curso de Estado, Gobierno y Administración Pública es la capacidad del Estado,
y esto se refleja en el tema de la capacidad de gobernar del gobierno. Siguiente, Axel, por favor. No sé si me escuchan todos. Sí, se escucha. Sí, se escucha. 4 son los aspectos fundamentales para el análisis que propone Aguilar Villanueva para abordar el tema de la administración pública contemporáneamente. El siguiente, Axel, disculpe. Tenemos la capacidad de administrar lo complejo, la gobernanza, la nueva gerencia pública como punto número 2, punto número 3, la coordinación estratégica y la gobernanza, y la nueva gestión pública como cuarto elemento en la nueva gestión pública, empeño institucional, implementación de políticas públicas. El punto que viendo es que Luis Felipe Aguilar Villanueva, con estos 4 elementos, lo que está de trasfondo es que el doctor Aguilar Villanueva señala, recomienda unos puntos muy importantes. Que la administración pública tiene que estar inmersa en un Estado y que por tanto las relaciones de poder político, de poder, tienen que estar necesariamente involucradas dentro del análisis de la administración pública. Entonces, vamos a ver más o menos qué es lo que plantea Aguilar Villanueva en el punto número 1, en el tema de la capacidad de administrar lo complejo, la gobernanza. Ya ustedes, hoy en la mañana leí algo de lo que ustedes están planteando. Siguiente, Axel, por favor. Dice, en esta fórmula hay 2 elementos fundamentales. Dice, administrar públicamente con eficiencia y eficacia en un contexto de exigencias democratizadoras, pero también de calidad de la gestión pública. ¿Qué significa eso? Digamos, nos está llamando a una reflexión el doctor Aguilar Villanueva sobre que el Estado tiene que ser eficiente, eficaz, tiene que dar rendición de cuentas, el tema de la calidad del gasto, tiene que, digamos, en medio que hay unas exigencias democratizadoras donde dice que la participación ciudadana es un tema muy importante, un tema muy relevante, y donde los funcionarios, tanto electos como designados, deben de entender que las exigencias democratizadoras le dicen desde la sociedad civil: usted, señor funcionario, usted, secretaría, usted, ministerio, tiene que dar una rendición de cuentas en términos de eficiencia y eficacia, la calidad del gasto, cómo se está vendiendo, cómo se está eficientando el gasto. Ojo con eso. Entonces, y por lo tanto es el tema de la calidad de la gestión pública. O sea, la calidad de la gestión pública yo no la tengo que ver solo si tengo 100,000 quetzales para una actividad, yo me voy a comprometer en gastar esos 100,000. Posiblemente me lo puedo gastar, pero resulta que en la calidad del gasto, aunque suene contradictorio, yo me puedo gastar 75,000, pero resulta que
en términos de eficiencia y eficacia, yo fui capaz de lograr el mensaje que con los 100,000, o sea, ese término de 100,000 puede ser como que un estimado. Dice en el otro punto, generar gobernanza en la administración pública cuyo funcionamiento es modelado por la presencia de nuevos sectores colectivos más independientes e interdependientes en sus actividades. Aquí Aguilar Villanueva plantea el tema de la gobernanza. Yo siempre, yo he dicho que el término de gobernanza está asociado con el tema de buen gobierno. El buen gobierno significa que los tres organismos del Estado y el tema de las municipalidades deben de hacer un clic dentro de un Estado democrático y no pueden estar separados. Obviamente, cada organismo de Estado, el ejecutivo, el judicial y el ejecutivo, judicial y el legislativo, tienen independencia, pero deberían de tener la búsqueda constante de fortalecer al Estado mismo. Y sumando a esos tres elementos anteriores está el tema de la gestión pública alrededor de las municipalidades. Entonces, resulta que el Estado, como es un todo, debe de comprender que hay nuevos sectores colectivos, hay unos sectores colectivos más independientes que otros, que reclaman espacios, que reclaman que el Estado sea más eficiente, y entonces tiene que administrar lo complejo. O sea, lo complejo es que el Estado no puede ser ajeno a una realidad. Recuerden que una señora mexicana, Reina Aguilera, plantea que la administración pública surge en un contexto de historia, de política, de sociedad, y entonces, por lo tanto, la gestión pública no puede ser lineal, sino que tiene sus alzas y sus bajas, y que por lo tanto administrar lo público es una tarea muy compleja, y esa es la manera de gobernanza. El tema de gobernanza está relacionado con que cuáles son las estrategias por medio del cual el Estado, a través de la administración pública, establece los mecanismos por medio del cual puede establecer, digamos, acciones para lograr disminuir las brechas que estructuralmente tiene un país, como es el caso de Guatemala. Siguiente, Axel, por favor. Si tienen alguna observación, compañeros, algún comentario, por favor, con toda confianza. Axel, ¿me escucha para proyectar la siguiente filmina, porfa? Disculpe. Ahorita se la voy a modificar, Lick, solo estoy... Sí. No se preocupe, ahorita la vamos a mover. Axel, ¿me escucha para poder proyectar la siguiente lámina, por favor?
¿Me escuchan, compañeros? Sí, licenciado, le escucho, le saluda Arlene. Yo también lo escucho. Sí, licenciado, se escucha perfectamente. No sé, ¿vos qué tenés? No, ¿te bañaste más? Ponme la cara, tira la mano. Axel. Bueno, en la segunda elimina la nueva gerencia pública. Dice, la reforma de la gestión pública significa el cambio de las normas, las estructuras organizacionales y los patrones directivos y operativos del gobierno que por sus propósitos, modos o resultados reorienta hacia formas post-burocráticas de organización, dirección y operación con el fin de elevar la eficiencia, la calidad y la responsabilidad de la acción pública. El punto es que estamos, digamos, ¿qué es lo que significa el tema de la gobernación o el tema de la gobernanza? Aguilar Villanueva dice, es la reforma de la gestión pública. Y ojo, digamos, en el desarrollo del curso, ustedes van a ver diversos planteamientos sobre reforma del Estado, sobre modernización del Estado. Hoy en la mañana yo le contesté a algún compañero de ustedes que no es lo mismo plantear modernización que reforma del Estado. Son cosas muy diferentes. La reforma de la gestión pública, que es un tema mucho más específico, dice un punto, cambio de las normas, de las estructuras organizacionales. ¿Y eso para qué? Yo me recuerdo muy bien cuando yo les di Estado, Gobierno y Administración Pública. El Estado es el todo, el gobierno y la administración pública, pero esos son la administración pública es el andamiaje institucional, pero a mí no me sirve de nada analizar desde la perspectiva de la administración pública cómo está como que el organigrama del Estado de Guatemala. Pero como futuro magíster en administración pública, yo debo de conocer que hay unas estructuras organizacionales, que hay unos patrones directivos y operativos del gobierno, hay una gestión pública, hay una administración financiera, hay toma de decisiones importantes. Debo de conocer los tiempos como de ejecución, los tiempos para solicitar cuota, por ejemplo, cuáles son los pasos trascendentales que se debe de llevar. Hay reglas, hay procedimientos y por lo tanto lo que yo quiero señalar es que el Estado es una máquina y como máquina hay que aceitarla continuamente, hay que revisarla, hay que ver dónde falla, cuáles son los fallones en un momento dado, cómo hacer correcciones, cómo hacer enmiendas, pero eso, sin embargo, yo debo de estar consciente que no debo de estar confiado, sino que yo tengo que estar consciente que yo siempre lo debo de evaluar. En el tema de la nueva gerencia pública, cuando yo les digo es el último tema que yo les dije, evaluar. En la nueva gerencia pública, el tema de la evaluación tiene un tema relevante en el qué hacer de lo público. Porque si yo estoy revisando el tema de la reforma de la gestión pública en el tema de la nueva gerencia pública, significa que yo debo de evaluar y tengo que tener la capacidad, mi equipo tiene que tener la capacidad para evaluar procesos, para rectificar y para hacer recomendaciones
acciones muy concretas. Y entonces, ¿para qué? Para que la toma de decisiones llegue a las demandas de la sociedad. ¿Por qué? Porque en la perspectiva de un Estado democrático, la sociedad civil exige más y sabe cómo exigir, y que por lo tanto el Estado tiene la responsabilidad para cumplir y para entender que no es solo la toma de decisiones del Estado, sino que, ojo, tiene que escuchar, tiene que saber escuchar a la sociedad civil y evaluar y cómo hacer el link o el puente entre la propuesta que hace el Estado con la propuesta de la sociedad civil y encontrar los puntos de encuentro para generar buenas decisiones de gestión pública. Siguiente, Axel, por favor. Yo no sé si todos me están escuchando. Perfectamente, licenciado, se escucha bien. Gracias. Yo también lo escucho. Ana Lucía, Hugo. Sí, Ana Lucía, muy buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches, se escucha bien. Escuchamos perfectamente, licenciado Molina. Bueno, mientras se mira el tema de la comunicación, el otro punto que plantea Aguilar Villanueva es la coordinación estratégica y la gobernanza. Entonces, hoy, digamos, Aguilar Villanueva, ¿qué plantea en este punto? Dice, la gobernanza es un concepto asociado a la coordinación estratégica. Entonces, concepto descentralizado de la dirección social. Y eso supone un esfuerzo por determinar actores y redes de coordinación sociopolítica que permitan la formulación de nuevos arreglos institucionales que favorezcan la corresponsabilidad, la eficiencia y el impacto de las acciones públicas. Entonces, cuando Aguilar Villanueva plantea el tema de la gobernanza, gobernación, plantea una cuestión muy importante. El tema de la planificación estratégica, que la coordinación estratégica en la toma de decisiones, pero la toma de decisiones desde una función de la coordinación estratégica es vista desde el corto, mediano y largo plazo. Pero se hay que tomar muy en cuenta el tema que se tiene que trabajar desde el largo plazo, después bajarlo al mediano plazo y después en el corto plazo. ¿Para qué? Es una relación inversa en el análisis ya de la planificación estratégica, porque el largo plazo va a ser la meta que en el corto y en el mediano plazo yo voy a realizar, y por lo tanto son acciones muy concretas que yo voy a ir alcanzando. Entonces, Aguilar Villanueva me plantea que deben de haber nuevos arreglos institucionales, ojo, que favorezcan la corresponsabilidad. O sea, significa que el Estado ya no puede ser, digamos, una toma de decisiones, Ministerio de Salud Pública, y solo el Ministerio de Salud Pública, seguramente con una acción de lo público dentro de en el tema de salud, tiene
tiene que involucrarse el Ministerio de Educación, tiene que involucrarse el MAGA, por ejemplo, y entonces resulta que es que el Estado moderno, el Estado democrático, debe de ser corresponsable. Es la corresponsabilidad. ¿Para qué? Para atacar de fondo los problemas de estructura que tiene un país. Eso es en el fondo lo que plantea Aguilar Villanueva. Y luego plantea el tema del impacto de las acciones públicas. Ese impacto de las acciones públicas están relacionadas con algo que yo señalé en la filmina pasada. El tema de ver cómo el Estado plantea y cómo ataca los temas estructurales, los temas de fondo del Estado, para que se generen políticas públicas, políticas de acción pública para resolver, para mitigar, para establecer acciones por medio del cual en corto, mediano y largo plazo se van a resolver. Ojo. Y eso es el impacto, porque el impacto, ¿qué mide? Mide resultados, mide posicionamientos, mide una serie como de acciones muy concretas para ir resolviendo acciones. Siguiente, Axel, por favor. En el siguiente punto, Edras, ¿qué tal? Buenas noches. Dice la nueva gestión pública, el desempeño institucional y la implementación de políticas. Dice, los gobiernos nacionales y subnacionales construyen capacidades institucionales específicas para el desarrollo de nuevas formas de gestión de los problemas públicos, que van desde la definición de las agendas hasta la tramitación de los recursos, la organización e implementación de las acciones y la evaluación de los resultados. Ojo, los gobiernos nacionales, desde mi perspectiva y como yo lo he visto a lo largo de mi experiencia, son los tres organismos del Estado. El gobierno subnacional, que son las corporaciones municipales. Y entonces, algo que yo dije desde un inicio de esta sesión, desde la perspectiva del Estado democrático, el Estado debe de tener la capacidad para hacer un link entre los tres organismos del Estado y las corporaciones municipales. ¿Para qué? Digamos, para generar desarrollo, para generar el desarrollo económico, social y político, para generar un desarrollo del mercado interno donde la descentralización en la toma de decisiones sea un componente clave y estratégico, y que el Estado a su vez me plantea que debe de ser centralizado, me debe de plantear que también el Estado debe de ser descentralizado. Y entonces alguno de ustedes se puede preguntar, ¿pero cómo? Una acción de esa unión centralización-descentralización implica que la toma de decisiones en su justa dimensión, el Estado debe de ser capaz de generar
centralización, pero además una descentralización en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que los tres organismos del Estado confluyan con las demandas que genera la sociedad a través de los gobiernos nacionales, por ejemplo, y para lograr acciones en el corto, mediano y largo plazo para solucionar los grandes problemas del país. O sea, y eso no se resuelve de la noche a la mañana, sino que lleva todo un proceso. Y además, recuérdense que si estoy trabajando desde la perspectiva democrática, yo debo de entender que cada determinado tiempo, digamos para el caso de Guatemala, cada 4 años hay una renovación de mandato para el organismo ejecutivo, para el organismo legislativo. En el caso nuestro, el tema del organismo judicial es cada 5 años y las corporaciones municipales son cada 4 años. Resulta que ellos pueden generar en el espacio y en el tiempo, cada 4 años, un nuevo accionar del Estado, y por lo tanto hay que evaluar esa dinámica del Estado. Y por lo tanto, nunca va a ser lineal, sino que va a tener sus alzas y sus bajas. No sé si tienen alguna duda, si tienen dificultad en poderse comunicar en vivo, está el chat para poder escribir y para que yo pueda leer todas sus inquietudes, por favor. Y yo les estoy poniendo buenas noches para ver si ustedes, por lo menos desde ese espacio, se pueden conectar virtualmente conmigo. Siguiente, Axel, por favor. Recuérdense que el tema de del curso virtual no es solo una tendencia que el docente debe de dar toda la información, sino que además ustedes deben de tener la posibilidad para poder expresarse, para opinar, y todos debemos de aprender a escucharnos y de respetar la posición de cada uno. En el siguiente punto vamos a entrar a conocer. Hay una autora mexicana que se llama Laura Escamilla, donde ella plantea que las reformas estatales se vinculan con la gobernabilidad democrática, en tanto que buscan establecer, ojo, equilibrios entre gobernantes y gobernados. O sea, las tendencias democratizadoras deben de buscar como que su equilibrio, como yo ya lo dije anteriormente, dice, entre intereses particulares e intereses generales, a fin de generar mayores consensos entre la ciudadanía y reducir en la medida de lo posible la resistencia social a los cambios. Traducido en términos políticos, dentro de la administración pública, ¿qué significa? Generar gobernabilidad. Luis Felipe Aguilar asocia el término de gobernanza con el tema de gobernabilidad. La gobernanza está relacionada con el buen gobierno. Gobernabilidad está relacionado de la capacidad que tiene el Estado para generar confianza entre todos los actores y sectores que componen la sociedad, para hacer el link entre
gobernanza, de gobernabilidad y lograr hacer un link para manejar los equilibrios. Una estrategia es establecer equilibrios, mecanismos como de contacto, mecanismos por medio del cual el Estado debe de saber que es el que debe de equilibrar. Dice, hay un compañero, Ronald Oliva, dice, licenciado Molina, muy interesante lo que nos comparte y desde el punto de vista del doctor Villanueva. Él menciona que muchos gobiernos se han dedicado a administrar problemas que luego son asumidos por los nuevos gobiernos, tomando en cuenta que los gobiernos son cortoplacistas. Yo creo que dentro de la perspectiva democrática, Ronald, hay un punto muy importante. De la perspectiva de un Estado democrático, se debe de reconocer que la toma de decisiones debe ser desde una toma desde la perspectiva de un Estado democrático. Ok, pero las decisiones son de Estado y no de gobierno. Y por lo tanto, otro punto que ahorita se me viene a la mente, recordando la teoría, que uno de los temas primordiales de la acción de lo público es que tiene que lograr la combinación de una perspectiva de gobierno con una perspectiva de Estado. O sea, los intereses particulares, en este caso la perspectiva de gobierno, debe de ir muy de la mano con los intereses generales, que es la perspectiva de Estado. No sé si me logran entender este punto. Resulta que yo debo de entender, debo de comprender que la perspectiva de Estado es de largo plazo. Y desde esa perspectiva de largo plazo van a haber diferentes gobiernos, pero los diferentes gobiernos lo que deben de hacer es establecer que para buscar, por ejemplo, la cobertura educativa del país, tengo que tener una perspectiva de Estado, que es una perspectiva de largo plazo, pero además está la perspectiva de corto plazo, que son los gobiernos, y que por lo tanto cada gobierno constituido temporalmente, en el caso de Guatemala cada 4 años, debe de aportar su grano de arena para alcanzar la meta desde una perspectiva de Estado. Y eso es, yo creo, que es lo que nos ha faltado en Guatemala, establecer cuál es la corresponsabilidad de actores y sectores desde una perspectiva democrática para establecer mecanismos de consenso y mecanismos para entender que el beneficio de la solución de los grandes problemas del país es un beneficio para todos los sectores, me guste o no me guste, del partido A, del partido Z, en fin, del sector más conservador o el sector más liberal, pero todos debemos de entender que hay una perspectiva para generar confianza y para generar estabilidad y para generar equilibrio. Ojo, el equilibrio es, muchas veces es ceder desde una perspectiva de gobierno. Bueno, tengo que ceder, tengo que perder un punto de vista o un punto de mi estrategia, pero comprendo que la acción general me va a beneficiar a mí. O sea,
Es un punto álgido y un punto interesante, pero debemos de entender que dentro de la administración pública es un reto y un desafío comprender y lograr hacer entender eh, al Estado que debe de ser más dinámico en su toma de decisiones. Siguiente, Axel, por favor. Pero muchas gracias, Ronald, por por el punto que ha señalado, y entonces me ha permitido a mí recordar algo de la teoría, algo que yo he leído del doctor Aguilar Villanueva y que obviamente no está involucrado dentro del texto actual que estamos viendo. Gracias, Ronald. Dice, las reformas administrativas se enfocan a la mejora de los procesos al interior de la administración pública, lo que produce cambios en las estructuras administrativas, en los procedimientos de decisión, en los sistemas del personal, así como en las relaciones con los ciudadanos. Fíjense, o sea, Aguilar Villanueva lo que nos está planteando es que está el tema de la reforma del Estado. El tema de la reforma del Estado es un tema muy amplio. En cambio, Laura Escamilla está diciendo, ok, está una reforma del Estado y hay una modernización del Estado. Pero dentro de la modernización del Estado tiene que haber reformas administrativas que deben de tener una responsabilidad para que al interior de la administración pública se mejoren procesos. Ya lo vimos con Aguilar Villanueva. Procesos, acciones, reglamentos, toma de decisiones, y eso es lo que exactamente está señalando Laura Escamilla. Laura también plantea para que al final los ciudadanos también se consideren parte importante en la toma de decisiones. Y entonces el tema es que cuando se trabaja desde una perspectiva democrática, puede ser tal vez, como dice Aguilar Villanueva, más complejo, pero a la larga tiene más réditos. La administración pública, cuando se maneja desde la perspectiva democrática, tiene que ser transparente, tiene que rendir cuentas, tiene que ser evaluado, pero ¿y para qué? Para mejorar, no para empeorar, sino que para mejorar la acción de lo público, y eso es un elemento clave en el futuro de país. O sea, algo que yo siempre he señalado cuando estamos estudiando administración pública. Se mejora un proceso hoy para que el mañana sea mejor. O sea, algo que dentro de la acción pública yo debo de entender es que vamos a tener muchos procesos administrativos que su impacto va a ser en el mediano plazo. Y eso es muy importante, por eso es que tanto Aguilar Villanueva como Laura Escamilla plantean el tema de la planificación estratégica. O sea, la planificación estratégica me plantea que para lograr algo dentro de 2 años, yo lo tengo que comenzar desde hoy. Yo no puedo esperar 2 años para generar toda una gestión pública en el área de salud, en el tema de la desnutrición crónica, para que se pueda solucionar definitivamente, sino que lo tengo que hacer desde 2 años antes, y entonces trabajar eso. Y eso es lo que se señala. La perspectiva de Estado tiene
ser clave para el tema de la consecución de metas y fines. Arleni López dice: la administración pública se hace necesario que en la toma de decisiones de los funcionarios públicos deben de tomarse prioridades en el país, no tomar decisiones arbitrarias y fuera de los procedimientos establecidos en la ley. Un ejemplo es el intento de compra de los aviones a Argentina por parte del organismo ejecutivo. Bueno, yo no me voy a meter en el análogo último, sino que en el punto, en las líneas de arriba, la administración pública se hace necesario que en la toma de decisiones de los funcionarios públicos deben de tomarse prioridades en el país y no tomar decisiones arbitrarias. Es por eso que la administración pública juega un papel muy importante y para lo cual yo debo de saber y entender que aunque yo quiera algo, yo no lo puedo lograr si no está en el POA, por ejemplo. Entonces tengo que hacer una readecuación del POA para lograr convencer a las autoridades que hace 6 meses no era necesario, pero 6 meses después ya es necesario. ¿Ya me entienden eso? Y eso es una planificación estratégica que me plantea siempre caminos de toma de decisiones. Siguiente, por favor, Axel. Dice Laura Escamilla, plantea este documento de Laura Escamilla, más o menos lo viene trabajando desde el 2012, 2013 más o menos. Pero ella plantea una propuesta del BID que se trabajó en el 2003 sobre los aspectos más importantes sobre la modernización del Estado. Uno es el tema de la reforma democrática, otro es sobre reforma judicial, el otro sobre reforma económico-social y la otra es la reforma de la gestión pública. Imagínense. Estos 4 puntos son los que la administración pública debe de tomar de ejemplo, que son las acciones muy concretas que debe de tomar, que debe de hacer. Reforma democrática. ¿Qué significa? El Estado debe de analizar que si hace 33 años para llegar al poder en Guatemala era necesario la primera y la segunda vuelta, seguramente que 33 años después de una justa evaluación, se diga, bueno, si es necesario tomar en cuenta que debe de haber una segunda vuelta, pero hay que hacer mejoras para que esa segunda vuelta sea mucho más democrática y no permitir que digamos, 30 años después, al día de hoy, 30 años después, sigamos evaluando, sino que hay que saber las reformas que yo tengo que hacer. En el tema de la reforma judicial, es el tema, en el fondo, sobre la administración de justicia como tal. Entonces, en el tema de la administración de justicia, yo tengo que involucrar a los tres organismos del Estado, porque es un tema clave para el desarrollo del país. En el tema de la reforma económica y social, es obvio el tema sobre el desarrollo económico y social, el tema del desarrollo del mercado interno, el tema de
que el Estado debe de generar la confianza para la inversión, para la industria, para la generación de empleos, para generar seguridad y para generar confianza para la inversión extranjera. Ojo, eso es clave en el desarrollo del país. Si no se generan las condiciones de seguridad y de seguridad jurídica para la inversión extranjera, yo como Estado estoy muerto, en el sentido que yo no voy a generar más inversión y más desarrollo para el país. Y por último, el tema de la reforma de la gestión pública, que implica que está muy relacionada con el punto número 1, punto número 2 y el punto número 3. El tema de la gestión pública, ojo, algo que yo siempre digo, no está relacionado únicamente con el organismo ejecutivo, está relacionado con los 3 organismos del Estado. Una de las tareas fundamentales que señala Laura Escamilla en su estudio y está plasmado en el documento es que para una efectiva reforma del Estado y una modernización del Estado, los 3 organismos del Estado y el tema de las corporaciones municipales tienen que estar unificadas y la toma de decisiones de reforma y de modernización del Estado es una responsabilidad de todos los sectores del país, digamos, de los 3 organismos del Estado, y entonces la gente debe de entender que para modernizar y para hacer reformas desde una perspectiva democrática, yo debo de sentar en la mesa de discusión a los tomadores de decisión y que la gente entienda, comprenda que lo actuado hasta el día de hoy es bueno, pero siempre es bueno evaluarlo. Yo lo dejaría hasta aquí, compañeros. Les deseo muy buenas noches. Quiero que sigamos compartiendo esta discusión entre hoy en la noche hasta el domingo para poder ir socializando y para que tomemos en cuenta que la administración pública es muy importante en el tema de la reforma y la modernización del Estado. Muy buenas noches, estamos en contacto virtualmente a través del foro de la semana 1. Muy buenas noches a todos y a todas. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches.